Entre las páginas de la historia encontramos un fascinante relato que mezcla historia y leyenda. La vida del mítico Lao Tse ha estado envuelta en la niebla, pero hoy algunos estudiosos aseguran que no estuvo solo en su camino espiritual, y hay voces que afirman que Lao Tse fue parte de una sociedad secreta de conocimiento. Los iniciados recibieron fragmentos de un conocimiento primordial, germen del posterior taoísmo, que incluía prácticas esotéricas secretas y métodos ocultistas, transmitidos oralmente de maestro a discípulo. Hoy vamos a conocer estos métodos esotéricos y a desvelar la cara oculta y misteriosa del taoísmo. Fundir la esencia y transmutarla en energía. Fundir la energía y transmutarla en espíritu. Fundir el espíritu para regresar al vacío. Fundir el vacío para unirse con el Tao. Cultivando la esencia primordial, longevidad e inmortalidad. Para los taoístas, la vida trasciende los beneficios materiales, honores y sistemas morales o sociales. Ponen el énfasis en el ser individual y su desarrollo mediante el cultivo de la propia naturaleza o esencia. Según los adeptos taoístas, en el ser humano existen dos naturalezas vitales: la naturaleza prenatal o espíritu primordial y la naturaleza que se va desarrollando tras el nacimiento, espíritu cognitivo. Pero para el taoísmo, la verdadera esencia natural es la prenatal, y por ello los iniciados debían trabajar sobre su espíritu cognitivo o naturaleza postnatal para hacerla regresar a su esencia primordial. Este cultivo de la personalidad y de la vida culminaban en un primer estadio, conocido como Shengri, que equivalía al nivel de un ser humano sabio o santo que supera lo común. Hasta alcanzar ese nivel se atraviesan tres etapas. 1. Traspasar lo mundano y adentrarse en la sabiduría. 2. Superar el estado de sabiduría y entrar en lo espiritual. 3. Ir más allá de lo espiritual y alcanzar la total transformación personal. La recuperación o cultivo de la naturaleza primordial incluía la búsqueda de un estado extremo de salud física y longevidad, dando mucha importancia a la conservación del principio vital y a diversas prácticas de transformación y alquimia interior. A la longevidad le seguía la meta de alcanzar el estado de Dixian o inmortalidad física, que permitía vivir retirado en las montañas en compañía de espíritus para el resto de la eternidad. Longevidad e inmortalidad eran pasos previos para la trascendencia espiritual total, que consistía en convertirse en un Tianxian, inmortal celestial, en fusión con el universo superior invisible. En un principio, los taoístas esotéricos buscaron obtener esta longevidad e inmortalidad mediante la preparación de elixires alquímicos a base de sustancias minerales y animales, pero provocaron la muerte de muchos adeptos y se empezó a recurrir a otro tipo de técnicas fisiológicas y meditativas. La alquimia taoísta, un trabajo externo y otro interno. Conocida también como Lian Dan o la fusión del elixir, fue especialmente practicada por una sociedad secreta de maestros ocultistas, los Fangxi, que con el tiempo fusionaron sus enseñanzas con las de otras escuelas como la del Yin Yang y la de los 5 agentes. En conjunto, la alquimia taoísta era un sistema complejo que abarcaba teorías cósmicas, directrices para la preservación de la salud, conocimientos químicos y metalúrgicos, geomancia, adivinación, etc. La transmisión de este conocimiento alquímico se llevaba a cabo exclusivamente de manera oral por el maestro al discípulo en las ceremonias de iniciación. Básicamente,
El proceso alquímico taoísta se divide en el trabajo de laboratorio, denominado Wai Dan, y en el trabajo interno del adepto, conocido como Nei Dan, siendo necesario completar la vía interna, considerada superior para alcanzar la meta final. La base teórica descansa en la creencia de que mediante un meticuloso proceso y la utilización de minerales y plantas, el adepto puede crear una sustancia química pura liberada de las imperfecciones que posee el poder de restaurar el estado primordial anterior a la división del mundo en las dos polaridades opuestas del yin y el yang. El proceso de creación de este oro perfecto conduce simultáneamente a la purificación del cuerpo y del alma del alquimista, que se transforma en un ser más evolucionado y libre de las impurezas acumuladas a lo largo de la vida. Hacia el VII siglo, la alquimia de laboratorio empezó a ceder terreno a una práctica diferente de alquimia interna, conocida como elixir de oro Yin Dan o elixir transformado Huan Dan. Esta técnica usaba el lenguaje simbólico de la alquimia externa, pero consistía en métodos exclusivamente internos. El objetivo era la combinación de las energías corporales usando el propio cuerpo como laboratorio. Estas energías clave eran los tres tesoros: Yin, relacionada con el cuerpo físico; Qi, vinculada con la fuerza vital y la respiración; y Shen, ligada a las funciones mentales. Estos tres tesoros debían ser combinados mediante la concentración mental, simbolizada por el fuego, en los puntos dantian ubicados en diversas partes del cuerpo. Esta técnica del elixir de oro o elixir transformado se estableció como el método principal de cultivo interior en el taoísmo durante más de 1000 años. El proceso gradual de refinamiento interior se completaba en 4 etapas definidas de manera poética en la tradición alquímica taoísta. Fundir la esencia y transmutarla en energía. Fundir la energía y transmutarla en espíritu. Fundir el espíritu para regresar al vacío. Fundir el vacío para unirse con el Tao. Otras técnicas esotéricas del taoísmo. Al proceso alquímico interno se fueron incorporando otras técnicas esotéricas, la mayoría de ellas anteriores al primer milenio antes de Cristo, algunas de las cuales han llegado hasta nuestros días y siguen siendo muy practicadas. La mayoría de ellas fueron explicadas intencionadamente, con mucha indefinición, para que el iniciado no pudiera llevarlas a cabo sin la expresa dirección e instrucción del maestro, y con el transcurrir del tiempo han perdido parte de su significado esotérico y espiritual. Veamos algunas de ellas. El Qigong o Qigong taoísta es una técnica cuyo origen se remonta a cuando los sabios y ermitaños observaban e imitaban los ritmos y movimientos naturales de animales, plantas, astros y otros elementos. Era usada como método para integrar el yin y el yang dentro del cuerpo humano, transformando la energía vital Qi ordinaria en Qi refinado, el Qi refinado en Shen espíritu y el Shen en Shu vacío. Su finalidad es, como ya dijimos, fomentar la salud, la longevidad y alcanzar la inmortalidad. Se desarrollaron diferentes escuelas y métodos especializados en Qigong. El Qigong de los 5 animales, el de los 8 brocados, el de la órbita microcósmica, el de la gran luz celestial y el Qigong de la alquimia interna. La adivinación oracular mediante el I Ching o libro de las mutaciones. Este libro consta de 64 hexagramas, donde cada hexagrama representa un estado o situación particular, y cada línea representa una etapa en el proceso de cambio y flujo continuo. La adivinación con el I Ching
implica hacer una pregunta y luego lanzar 3 monedas 6 veces para obtener una de las 64 combinaciones posibles de hexagramas. Cada hexagrama tiene un significado específico que se interpreta en función de la pregunta que se hizo. Geomancia, el arte del Feng Shui. Es un arte que estudiaba los cambios que ocurren en la naturaleza, el clima y los astros, con el fin de armonizar las energías y conseguir la ocupación consciente y armónica del espacio. El término Feng Shui se traduce literalmente como viento y agua, en referencia al flujo de la energía vital Qi a través del espacio. El Feng Shui y su práctica adquirió tal importancia que se convirtió en un asunto de Estado y solo se aplicaba en las construcciones de algunos nobles y en la orientación de las tumbas. Técnicas especiales de respiración y meditación. La respiración embrionaria, así llamada porque es la que efectúa el niño en el vientre materno, consiste en realizar respiraciones abdominales cada vez más leves. La respiración se va ralentizando en grado sumo y la mente se va absorbiendo en la misma, con un sentimiento de profundo recogimiento e introspección, hasta que llega un momento en el que parece que no se respira. Este ejercicio se usaba para ralentizar las funciones corporales hasta conseguir una especie de estado de hibernación que preservara la energía vital. La respiración desde los talones. Aquí el adepto hace la respiración mucho más profunda y la imagina como una fuente de vitalidad. Al inhalar, siente como si comenzara a hacerlo desde los talones y va ascendiendo por la espina dorsal hasta la cima de la cabeza. Y al exhalar, se visualiza que la respiración, energía, se desliza por la zona frontal del cuerpo. De esta forma, el practicante incrementa los potenciales energéticos, se restaura la vitalidad del cerebro y la consciencia. La respiración del vaciamiento. El practicante trata de llevar a cabo una respiración abdominal serena, sin forzar, tratando de que sea muy regular y se armonice en la inhalación y la exhalación, que favorece el equilibrio del yin y del yang. Se aparta la mente de todo lo exterior y de la dinámica sensorial, y, recogida, se va vaciando de todo contenido, quedando vacua como el espacio ilimitado, desapegada y libre. Muchas de las técnicas taoístas tenían como objetivo evitar o al menos disminuir las 3 acciones humanas que perpetúan y mantienen la vida: respiración, alimentación y procreación. La razón era clara: suprimir cualquier manifestación externa de las fuerzas vitales para concentrarlas en el interior, dando origen a un nuevo ser humano interior invisible e intangible. Este ser humano interno, formado tan solo de energía, aliento vital, se simbolizaba con la imagen alquímica del elixir de oro. Esta entidad interna representaba el alma del ocultista, a la que gradualmente se le permitiría manifestarse fuera del cuerpo del adepto durante breves instantes que se alargarían progresivamente. Finalmente, el alma inmortal, despojada totalmente de las ataduras temporales, conocida en algunos textos como la flor de oro, florecía cuando se cortaban los últimos vínculos con la energía caduca acumulada a lo largo de la vida, para finalmente, consumada la gran obra esotérica, abandonar el cuerpo físico y ascender a los cielos. Morir pero no desaparecer. He aquí la longevidad. Este recorrido a través de las prácticas esotéricas del taoísmo nos muestra cómo a lo largo de los siglos los adeptos de cualquier tradición esotérica, ocultista o mística
han sido capaces de adentrarse y explorar profundidades de la existencia humana y la realidad en búsqueda de la inmortalidad y la trascendencia. Pero este viaje, lejos de haber finalizado, expresa su naturaleza de infinita profundización espiral que jamás dejará de susurrar al oído de quienes buscan conocerse a sí mismos para conocer al cosmos y a los dioses.